respeto, la confidencialidad de la información, el afecto, la privacidad, etcétera, con la cual se trata la relación. Después ustedes tienen ahí una palabra que es amenidades, que es un anglicismo, no tiene una traducción literal al español, pero ¿por qué la dejamos ahí? Porque significa todos los elementos físicos que rodean el proceso de la atención. Por ejemplo, la comida en los hospitales, la ventilación, la limpieza, las condiciones de las sillas, por ejemplo. Todo eso son amenidades. La dimensión interpersonal, esa que se expresa en la satisfacción, entonces, está constituida por el trato digno que damos a las personas, a los pacientes y por las amenidades. Y ahora que usted la palabra personas, quisiera subrayar, porque a veces cuando estamos pensando en los pacientes se nos olvida su familia y los tenemos tirados en el piso afuera, durmiendo en cartones que se queden. Estamos hablando de calidad de los servicios de salud, de los sistemas de salud son los que llegan, y en nuestra cultura generalmente los pacientes llegan acompañados. Entonces tampoco perdamos de vista ese factor. Ahora pasemos al tema de la división técnica. ¿Cuáles son los aspectos que abarca la división técnica? La seguridad, que vuelve a aparecer en rojo, recordarán ustedes, por eso está en rojo la palabra riesgo. Y las mejores prácticas que pueden existir. Seguramente ustedes ya escucharon este principio, esta máxima para todos. Primero, no hacer daño. Primero, no hacer daño. Segundo, pero y después, bueno, después hay que hacer lo que se tiene que hacer bien, de acuerdo con lo que sabemos que es lo mejor, en función de lo que se sabe, de la evidencia científica. De tal manera que cuando hablemos de calidad, de aquí en adelante estamos hablando de las dos dimensiones que se expresan en la satisfacción y en las relaciones de beneficios y riesgos y que están constituidas por el trato digno, por el ambiente que rodea el proceso de atención, por la seguridad de los pacientes y por el hacer bien lo que debo hacer en base al conocimiento científico que existe hasta ese momento. Nos vamos a enfocar entonces en el tema de la seguridad. Y hasta aquí, para que nos quede claro, porque van a seguir oyendo hablar de seguridad seguramente mucho tiempo por delante y van a ver por qué. Cada vez que se habla de seguridad se está hablando del dominio de la dimensión técnica de la calidad. No son conceptos separados, tampoco son sinónimos. La seguridad es un elemento de la calidad. Entremos entonces al tema de la seguridad y empecemos a preguntarnos por qué hoy estamos hablando de seguridad de los pacientes. Yo les diría, ¿por qué en los últimos 10 años, 12 años hemos empezado a hablar de seguridad de los pacientes cuando eso no ocurría antes? Obviamente ustedes no lo sabían, pues están muy jóvenes y empezando su carrera, pero les puedo asegurar que en 1998 este tema todavía no estaba en el radar de las profesiones de la salud. En 1999 si el 2000 se nos viene encima y van a ver. Veamos entonces por qué es importante la seguridad. Permítanme darles algunos ejemplos partiendo de esta reflexión. Estamos hablando hoy de calidad, como no lo habíamos hecho antes, porque estamos viviendo una era diferente en el ejercicio de las profesiones de la salud. De aquí, el caso más evidente, porque es el más documentado, pues es el ejercicio de los médicos, que tienen una posición en la historia mucho más clara. Y yo hice esa separación que es totalmente arbitraria, nada más con fines didácticos. Si nosotros analizamos la historia de la medicina, de la atención a las enfermedades, podríamos separar esa historia de las grandes eras, la que he denominado como la era de la infalibilidad absoluta. No pasa nada, los médicos no pueden cometer errores, no los cometen nunca. Claro, había datos que
nos hacía pensar que ya había conciencia de que se podían cometer errores, por ejemplo, en el código de horario. Hay sanciones a los médicos que dañan a sus pacientes. El propio juramento hipocrático implícitamente nos hace pensar que podríamos cometer errores. Pero en general, la creencia es que los médicos son casi dioses, no pasa nada, no hacen nada. Al contrario, es la infalibilidad absoluta. Pero hay una fecha que no es casual. Mediados del siglo XIX, 1856-57. Y ahí fijo la transición entre esa era, toda la historia de la infalibilidad absoluta, para empezar a transitar hacia lo que ahí denomino como la infalibilidad relativa. Bueno, la verdad es que pensando bien, sí nos podemos equivocar. Sí llegamos a cometer errores porque somos humanos, pero no es nada que nos haga preocupar, porque finalmente hacemos mucho bien a las personas. ¿Qué pasa a mediados del siglo XIX? Aparece un ejemplo que todos ustedes han escuchado mencionar, Florence Nightingale, enfermera británica que está atendiendo heridos de guerra en los hospitales de campaña del ejército británico durante la guerra de Crimea. ¿Y qué hace Florence Nightingale? Por primera vez, alguien empieza a medir lo que pasa adentro de los hospitales de campaña y se da cuenta de que la tasa de mortalidad de los heridos de guerra se explica más por las infecciones en el hospital que por las mismas heridas de bala. Y es justo cuando en la historia del conocimiento empezamos también a cambiar de paradigma. Hasta entonces se creía que las enfermedades eran resultado del desbalance de los humores. Toda esta corriente